Voy a empezar, soy profesor, después ustedes tienen la palabra. Pregúntale lo que ocurre. Ahí está. Buenas noches. Con el audio y no te podrá oír. Buenas noches, Melo. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas. ¿Se está escuchando? No. Buenas noches. Nosotros nos escuchamos. ¿Se está escuchando la cámara? Ahí creo que nos están mirando. Nosotros no la escuchamos. No, volumen tengo todo. Sí. Sí, puso grabar ahí. Buenas noches, ¿qué tal? No sé si nos ven, nos escuchan. Ahí está hablando. Buenas noches. Sí. Bueno. Buenas noches. No, el audio está. Tenemos audio e imagen. Sí, ahora se fue ella. Admitir otra vez. Cuando se admite, automáticamente tiene audio e imagen o hay que darle algún permiso especial. Lo habilita a ella el audio, si no me equivoco. Yo en las reuniones por Zoom del liceo, la verdad que nunca aparezco en la cámara. Escribo en el chat. Es terrible. Por este tipo de temas de seguridad. Pero, buenas noches, ¿qué tal? Ahí creo que sí. Capaz que nos escucha, pero nosotros no. Claro, nosotros a ella no. Bueno, en el peor de los casos, WhatsApp WhatsApp sirve para hacer una videollamada, ¿no? Si yo la llamo a ella por WhatsApp, ¿ella gasta datos o solo yo gasto datos? No, WhatsApp que llame. No, yo la llamo. La pobre que no está haciendo el momento para hablar. No sé qué le está pasando en el micro que no lo escuchamos. Escuchas a este muchacho. Buenas noches. Espera, si le voy a Ella está como esperando. Claro. Sí. Nosotros, sé que tiene problema ella con él. Y esa debe estar conectada. Del celular pareciera. Sí. Patricia, no te podrá ir, Patricia está conectando con el audio y no te podrá oír, dice acá. O sea, Patricia no ha podido conectar el audio. Es ella la que tiene problema con el audio. Sí. Qué río. Ahora sí. Ahora sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bravo, bravo. Escuchan, chiquilines. ¿Cómo anda? Bien, lo más bien. ¿Ustedes cómo están? Perfecto. Estamos todos bien. Digo, somos el grupo de Derecho Nocturno del Liceo de Rosario. Mauricio, nuestro experto acá en técnica. Bueno. Natalia, Andrea y yo soy el profesor Torres. Bueno, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, queremos conocer un poquito sobre la figura de Virginia Brindis de Sala. Bueno,
Les cuento, les voy a contar, primero que nada, decirles que me alegra muchísimo que se interesen por la obra de Virginia. Yo la conocí hace más o menos 3 años, la encontré buscando a otras poetas, y se escucha bien, ¿no? Un poquito bajo, un poquito bajo. Un poquito bajo. Bueno, voy a tratar de hablar más fuerte. La encontré buscando a otras poetas, porque mi mamá es poeta de aquí de Melo, de donde yo soy, y nunca había escuchado su nombre, entonces enseguida traté de ver quién era, ¿no? Porque nunca la había escuchado, y me encontré con esta poeta que tal vez ustedes estuvieron viendo, que fue la primera poeta negra, afrodescendiente, que editó un libro en Latinoamérica y que era uruguaya. Ahí me costó muchísimo encontrar información de ella, en ese momento no había nada de su historia en autores del Uruguay, porque su obra fue editada en Buenos Aires, no fue editada en Uruguay nunca, ni siquiera ahora. Sí, Isabel Oronós, que es una periodista, hace algunos años editó un libro en donde recopila 2 libros de Virginia, que es Pregones de Mari Morena y 100 cárceles de amor. Exactamente, ese libro. Sí. Y bueno, gracias al trabajo de Isabel Oronós, es que se empezó a hablar, yo creo que yo llegué también a encontrar la obra de Virginia, porque el trabajo que hizo Isabel empezó a hacer bastante ruido, ¿no? Entonces creo que eso ayudó muchísimo a que la obra de ella se conozca y se multiplique, y me parece que bueno, fue un momento de hacer eco de la obra de Virginia por primera vez en muchísimos años, porque incluso ni siquiera la familia de Virginia era muy consciente de la obra que ella tenía, ¿no? Creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque en el momento de buscar como más información sobre Virginia es bastante difícil, ya que su historia fue muy misteriosa, su obra fue ocultada por muchísimos años y por eso no la conocimos nunca. No sé hasta qué lugar llegaron a conocer la obra de ella, o si recién la están conociendo. Sí, en realidad recién estamos conociéndola un poco en el marco de la situación de los afrodescendientes en Uruguay, en el siglo XX. Bien. Y gracias a ti por haber hecho esta obra representada a la hora de hacer la canción, porque vimos la publicación, bueno, en mi caso vi la publicación en Mundo Afro, y se lo presenté al profe, porque la verdad que me sorprendió de que hubiera una artista que fuera de Afro y que no se conociera. Bueno, a mí de verdad que me da mucha alegría, porque les cuento que yo vengo haciendo esto hace mucho tiempo, y veo que eso que le pasó a Virginia hace muchos años es algo que lamentablemente todavía sigue muy vigente, ¿no? La discriminación a su trabajo, no solamente desde sus pares, ¿no? Sino también desde los diferentes círculos en los que ella pueda llegar a estar, incluso ahora. Como que me llama mucho la atención que su obra aún no sea declarada de interés, ¿no? Y que esté, así como estudiamos a Juana de Ibarburu o a otras poetas. Mi primera pregunta fue: ¿cómo puede ser que no se conozca la obra de la primera poeta negra, afrodescendiente del Uruguay, ¿no? Que nunca hayamos escuchado hablar de ella? Y ahí mi pregunta es más profunda, porque me enteré, por ejemplo, que en Cuba, en Chile, en Norteamérica, se trabaja la obra de Virginia, se trabaja a nivel de secundaria, de otros niveles de estudio, entonces es como increíble. Yo llegué como a varias conclusiones, tampoco me siento con la autoridad total de hablar desde Virginia en su historia como mujer afrodescendiente. Como verán, yo no soy afrodescendiente, aunque todos tenemos en diferentes descendencias, ¿no? Pero bueno, creo que eso lo dejo más como a las personas que estudian eso, pero como música, obviamente me sentí muy intrigada con
con todo esto que les estoy contando y traté desde mi humilde lugar buscar diferentes cosas de por qué a ella no la habíamos escuchado nunca, y ahí me entero que no solo Virginia, sino que son un montón de poetas afrodescendientes que tampoco han tenido un lugar en la historia de la cultura en Uruguay, ¿no? Virginia, por ejemplo, me abrió una puerta a reconocer lo que es la poesía del Bozal, que es una poesía anterior a Virginia, que es una poesía que es afrodescendiente, y los esclavos la decían en la oralidad, y habían algunos escritores, como un poco más letrados, que la registraron. Uno de ellos fue Juan Julio Arrascaeta, que si bien no hay tantos poemas, ahí pueden encontrar una puerta enorme en donde se van a encontrar también con otras poetas mujeres, y eso lo llegué a descubrir porque me enteré que Virginia había estado frente a un diario que salió durante 30 años en Uruguay, y se llamaba Nuestra Raza. No sé si han dado con esa radio, ese diario, si lo han escuchado. Perdón, escucho sonar timbre. Unos segundos y perdimos como una parte de la... Ah, bien. No, les estaba diciendo que Virginia, además de poeta, fue una militante política uruguaya. ¿Se escucha ahora? Sí. Fue una militante política bueno, que publicó su primer poema en Melo, también estuvo en San Carlos, y ahí en San Carlos se crea por primera vez un diario que se llamó Nuestra Raza. No sé si llegaron a encontrar a ese diario. Sí, de la página NAFO está. Sí. Y hemos visto algunos títulos. Ahí va. Ese diario, si les interesa buscar más información, en la Biblioteca Nacional hay muchas ediciones de ese diario, muchas, y bueno, es interesantísimo ver cómo hay muchísimas poetas también, ¿no? Que trabajaron y que no sabemos, no quedó registro de su obra más que las publicaciones que se hicieron en ese diario, y ahí me nace otra pregunta, como no solo el trabajo de Virginia, sino por qué se ocultó el trabajo de todas esas personas, ¿no? Que son parte de la historia de este país, y que además la obra de Virginia, además de que a mí me enamoró profundamente, para mí es una obra de una poeta mayor, porque si bien Juana de Ibarburu logró lo que logró y sacó en su obra Lenguas de Diamantes y toda esa obra que fue muy vanguardista en su momento, Virginia Brindis de Salas se metió con una poesía realista que describía toda la vida de los bajos fondos de Uruguay, ¿no? De cómo sufría la gente, de los esclavos. No es así, no esa imagen tan romántica de los esclavos que llegan en un barco, ¿no? Como parece como un cuadro pintado que llegan los esclavos, sino que entender también esa cultura afrodescendiente que entró por todos lados en Uruguay, que no vino solo en barco, vino en los campos, vino con la gente que traían para trabajar como esclavos en la frontera, y yo en realidad llego por la parte de investigación con la música, entender a la música no desde un barco, sino desde una mezcla de un montón de cosas, de por qué en Melo también hay un montón de escuelas de candombe, y parece como que el candombe fuera un patrimonio del sur, cuando en realidad en la frontera también existe. Entonces creo que conocer la historia de Virginia o de la poesía afrodescendiente también es como destapar una gran olla de interpretar nuestra cultura desde un lugar de integración total. Creo que es eso lo que culturalmente siempre nos han como segmentado y nos han dicho qué parte de la historia quieren que nosotros sepamos o nos identifiquemos, cuando en realidad nosotros la cultura nos atraviesa desde otro lugar, siempre, porque somos una mezcla de un montón de cosas. Y bueno, con Virginia específicamente, llego a encontrar a la hija de Virginia Brindis de Salas, después de investigar muchísimo en Montevideo con mi guitarra, a ver si alguien conocía la obra de Virginia. Encontré que nadie conocía la obra, hasta que me crucé con una señora poeta que se llama Graciela Cardoso, que me lleva a la hija de Virginia Brindis de Salas, que está viva, ella se llama Unget. La hija no tiene mucho conocimiento de la obra de su mamá, pero
me cuenta muchas cosas muy interesantes, como que Virginia había sido muy amiga de Nicolás Guillén, este poeta chileno que también luchó por los derechos de la negritud, porque la hija de Virginia me manifiesta en varias oportunidades que no hable de la afrodescendencia en sí, sino de la lucha por la negritud, ¿no? Por los derechos de la negritud. Y ahí es que me surge otro interrogante muy interesante, que se los dejo como algo que no puedo llegar a una conclusión, pero que me apareció ese interrogante en algún momento, porque la persona que se encarga de difamar a Virginia en su momento, que fue Britos, de apellido, esa persona políticamente estaba como asociado más con la derecha, digamos, y cuando Virginia fallece, esa persona publica por primera vez una obra en Uruguay que se llama, la recopilación de la poesía afrodescendiente de Uruguay. Sí. Está sonando el timbre otra vez, disculpe. ¿Se cortó? No, el timbre, sonó el timbre, ahora ya terminó. Ah, está bárbaro. De esta obra. No pasa nada. Disculpe, estamos en el liceo. No, por favor. Bueno, Britos, este señor, publica, después que Virginia fallece, publica un tomo de la poesía afrodescendiente en Uruguay, que es como la primera recopilación de poesía uruguaya afrodescendiente, en donde la poesía de Virginia no aparece, y no solo la poesía de Virginia, sino la poesía de otras poetas militantes. Entonces, ahí me nace, yo me he llevado mucho por la intuición también de algunas cosas que voy uniendo, y me surge como una interrogante muy grande de cuándo aparece el término afrodescendencia en Uruguay. Y ahí me encuentro con que ese término afrodescendencia no solo en Uruguay, sino que en el mundo aparece por primera vez en la UNESCO y es planteado por uruguayos en esa época. Entonces pensé, bueno, capaz que simplemente hubo una cuestión política con Virginia que hizo que la obra de ella fuera ocultada porque ella luchaba políticamente por los derechos de la negritud, porque ellos entendían cuando apareció por primera vez el término afrodescendencia, que eso como que suavizaba lo impactante que era hablar de negritud, ¿no? Incluso hay ahora muchas personas que siguen cuestionando eso, ¿no? Como término político. Más allá de que uno pueda meterse en ese ámbito o no, me surgió ese interrogante que lo he planteado, incluso me acerqué a la casa afrodescendiente, he hablado con mucha gente, y tuve la oportunidad de hablar con Marvin Lewis, que es un investigador norteamericano, que cuando viene a Uruguay, justo en este momento que yo estoy investigando a Virginia, y me cuenta que Virginia era Virginia, porque la persona que hizo el prólogo de su primer libro había sido justamente este señor, Guadalupe, que Britos había dicho que había plagiado a Virginia, o sea que era algo imposible. No sé si me siguen lo que les estoy contando. Sí. Bien. Eso lo pueden comprobar ustedes también con el libro Pregón de Mari Morena en su mano, ¿tá? Creo que está en la Biblioteca Nacional ahora. El prólogo lo escribió Guadalupe, que es esa persona que se acusó por mucho tiempo de haber plagiado a Virginia. Y por eso Virginia permanece como en un anonimato, más que un anonimato, un silenciamiento total de su obra, porque no se reconocía la obra de ella, porque decían que la obra de ella no era de ella, sino que era de Guadalupe. ¿Tá? Esa sería como la segunda pata así, que encontré de por qué la obra de Virginia fue silenciada. O sea, por un lado puede ser lo del término político, afrodescendencia y negritud. Por otro lado, que se haya ocultado la obra por haber dicho que la autoría era de este señor Guadalupe, que su hija asegura que no había un vínculo, digamos, emocional entre Virginia, digamos que eran pareja, pero en algunos lugares yo he encontrado como que capaz que se trata también de una cosa como más pasional, digamos, pero no es algo que tampoco lo pueda comprobar. ¿Está? Bueno, por otra parte, me encuentro con otra, o sea, esta es la segunda parte de Virginia, y la tercera es que ella misma aseguraba todo el tiempo que su familia
era una familia de una aristocracia, digamos, en la cultura negra, muy importante. Ella aseguraba que ella era la sobrina de Seiza, por un lado, que Seiza fue un payador argentino que introdujo la milonga, la payada, nada más y nada menos, o sea que musicalmente tenía una historia bastante grande. Y después, por otro lado, ella decía que era la sobrina de Claudio Brindis de Salas. ¿Tá? Claudio Brindis de Salas fue un violinista negro, cubano, famosísimo, el primer violinista negro que se destacó a nivel mundial, para decirles que la dimensión de este hombre es tan grande que así como en Uruguay existe la orquesta del Sodre, en Cuba existe la orquesta Brindis de Salas, la orquesta de música clásica, en honor a este señor. ¿Tá? Entonces yo siempre como que me quedó haciendo ruido eso, que fue lo último que busqué, digamos, y empecé como a buscar más, y prácticamente ahora estoy en un lugar en donde tengo prácticamente la certeza de que Virginia era la hija de este señor, ¿tá? Por diferentes razones, que ustedes también las pueden corroborar ustedes. Hay diferentes publicaciones de diarios de Argentina, porque Claudio Brindis de Salas, en un momento cuando está en su auge total, tenía su familia en Europa, y se enamora de una mujer argentina. Deja su familia en Europa, se va a vivir a Argentina, y él, que actuaba para la élite y teatros muy grandes, se va a militar políticamente con una mujer argentina que, que todos desconocían, una mujer negra argentina, que también tenía vínculos con Uruguay, en donde él también vino a tocar a Uruguay, ¿no? Claudio, este señor violinista, y se dan como una secuencia de casualidades, que son muchas casualidades, por eso se las voy a contar, de que este Claudio Brindis de Salas fallece en Buenos Aires en 1910, creo que es, y Virginia nace en Buenos Aires en 1908. En los diarios, estos recortes de diarios que yo encontré, en esa época cuando alguien fallecía, le sacaban una foto a los muertos. Entonces hay fotos de Claudio Brindis de Salas cuando lo están velando, porque él muere como en una pobreza total, empeñando su violín, con una mujer que, o sea, en los diarios dice que en silencio lo acompaña una mujer, ¿no? O sea, se describe esa situación. Y hay quienes aseguran en diferentes diarios en ese momento que Claudio Brindis de Salas muere, que deja una hija. Y cuando Virginia se empieza a destacar como poeta, también hay quienes aseguran que Virginia era su hija. Entonces ahí yo empiezo como a unir cosas, y solamente leyendo la obra de Virginia, prácticamente uno se da cuenta que ella está todo el tiempo denunciando esa situación, y que tal vez ni ella sabía que era la hija. Ella pensaba que era la sobrina de este señor, ¿tá? Pero probablemente, o sea, son como muchas casualidades que, bueno, yo me comuniqué con gente que estudia antropología en Uruguay, porque ahí sacó la foto de Claudio Brindis de Salas, y hago una unión con las dos fotos que hay de Virginia, y veo que hay un parecido enorme entre ellos físicamente, por no decirles que son prácticamente que iguales. Pero como desde la época de los moros, vamos a ir a otro lugar, España, cuando por los rasgos faciales empezaron a matar gente, decían que eran ladrones, basándose en diferentes teorías, desde que alguien que dibuja a alguien, o por los rasgos, no se puede decir que es el hijo de una persona, por más que haya un porcentaje enorme de certezas. La única forma que hay de averiguar una cosa así es que se haga un estudio genético, ¿tá? Que imagínense que es algo que, si bien este trabajo fue declarado de interés cultural, ni siquiera se trabaja. Les digo que son los primeros estudiantes que les interesa averiguar algo de Virginia, así que imagínense lo lejos que estamos de que pueda llegar a alguien, que a alguien le interese averiguar algo así, pero bueno, nunca se sabe. Y lo más misterioso de todo es que este señor lo entierran en la Chacarita en Buenos Aires, y cuando Virginia fallece en Buenos Aires, y pide ser enterrada en la Chacarita. Entonces son como, o sea, cualquiera que va uniendo estas cosas realmente es impactante, y creo que son un montón de cosas que, por ejemplo, ella no se llevaba muy bien con la comunidad afro en ese momento,
porque la mayoría de sus amigos eran blancos, porque además ella era una mujer independiente económicamente. En esa época, ella trabajaba para OCE, en esa época, era una mujer negra, independiente económicamente, una madre soltera, había tenido 2 hijos, imagínense en ese momento, una mujer que luchaba por los derechos feministas, negra, la discriminación que habrá sufrido esa mujer, ¿no? Entonces, bueno, ella prácticamente empieza a viajar todo el tiempo a Buenos Aires, se muere con 50 años, o sea que su carrera fue muy intensa, estamos hablando que publicó casi 3 libros porque el tercer libro se perdió, y en esos viajes ella hace amistad con Eva Perón. Yo estoy tratando de conseguir, no sé, no, ella recitaba en voz alta, entonces yo pienso, alguien tiene que tener alguna grabación de Virginia, en algún momento yo pienso que también en gente más joven que le interese, van a seguir investigando y van a seguir saltando cosas de su vida, ¿no? Pero bueno, lo interesante es darse cuenta también que atrás de Virginia, como les decía, hay una puerta enorme de silenciamiento, no solo a Virginia, sino a un montón de mujeres negras, ¿no? Afrodescendientes, que así como Virginia también escribían poesía, y bueno, también varones, pero digo, es como con la afrodescendencia creo que se ha hecho algo muy cruel, y realmente la pregunta está ¿por qué? Eh, la primera pregunta, ¿por qué tanto en primaria, en secundaria, no existe la literatura negra, la literatura afrodescendiente? Yo creo que si se parte desde ese lugar, ya hay un lugar al que cuestionar al Estado, al sistema, a las instituciones, ¿por qué no se trabaja esa literatura? Bueno, no sé si quieren preguntarme algo de estas cosas que voy hablando. Capaz que me metí mucho en la vida personal de Virginia. Con respecto a la mamá de Virginia, si Sí. entendí mal, era una mujer, usted decía que era militante en Argentina. Ujú. Sí. ¿Se puede saber quién era? ¿Hay algún perfil de ella? No, eso, no hay, saben que no. No, lamentablemente no. Porque ella tuvo 2 hijas, ¿tá? La hermana de Virginia, bueno, falleció hace muchísimos años, estaba estudiando abogacía, se murió, muy joven también. Y de la mamá de Virginia no hay registros. No hay registros. Lo que sí sé es que vivieron mucho tiempo en 8 de octubre, en Montevideo, a media cuadra de la casa de Juana de Ibarburu. Vivieron gran parte de su vida. Incluso Virginia fue íntima amiga de Juana. Y ahí también es otra cosa increíble porque, digo, Juana, las dos eran famosas, digamos. Imagínense que si ella era contemporánea de Gabriela Mistral, de Nicolás Guillén, si cuando Nicolás Guillén vino a Uruguay, Virginia lo recibió en su casa, ¿tá? Es porque su trabajo trascendió cuando ella estaba viva, ¿no? Entonces, en un momento dado, a ella la invitan a ir al Solís, a un encuentro de poetas, y hay una anécdota que la hija la cuenta con mucho dolor, la hija de Virginia, que manifiesta que su mamá, que Juana de Ibarburu le dijo, pero vos pensás qué bueno que llegaste hasta acá, algo así le dijo, pero vos te pensás que siendo negra vas a poder entrar, vas a ser bienvenida en ese lugar. Entonces, ese tipo de cosas terribles, que tampoco hay que culparla a Juana, estamos hablando de una cultura que si a Juana le afectaba, que era bastante libre en muchas cosas, ¿no? Bastante transgresora, para llegar a hacer un comentario así a su amiga, porque era su amiga como de alcoba, ¿no? De contarse sus historias con sus enamorados y con sus cosas, y llegó a ese punto, imagínense que era terrible la discriminación que vivía, ¿no? Es que no hay fotos de Juana de Ibarburu y Virginia Brindis. Sí. No hay registro. ¿Cómo me... Están las fotos de ellas dos juntas, fotos? Pero no con eso. ¿Tú dices si hay registro de fotografías y esas cosas? Juana y Virginia Brindis, pero no hay en la prensa, por ejemplo. No hay. Como si no. con otros intelectuales de la época. Miren, yo les voy a decir la verdad. Yo así como llegué hasta este lugar, por como les decía, por intuición y por
Yo trabajé muchos años en radio, trabajé en prensa escrita también un tiempo, pero a mí me parece que cuanto más gente se interese por esto, nos vamos a ir enterando de otras cosas, y ay, se me cae, y estoy casi segura que se van a encontrar cosas de Virginia. Pero es algo que a mí se me ocurre. Para mí, yo fui a Buenos Aires y me fui hasta el Museo de Eva Perón porque no quería averiguar en los archivos de la Nación, pero en ese momento estaba el gobierno de Macri y bueno, fue difícil poder acceder a eso, pero lo voy a volver a intentar. Pero sí fui al Museo de Eva Perón y como que dejé mi inquietud y digo, bueno, porque Eva Perón, ella inauguró como muchos medios de comunicación, le dio espacio a muchas personas, y en Argentina hay como otro cuidado con el registro cultural de las cosas. Digo, tenía como la esperanza de encontrar, no sé, algún programa de radio. Yo creo que de pronto alguna foto con Eva Perón y Virginia puede llegar a aparecer. Estoy casi segura de que eso puede llegar a suceder en algún momento. Pienso que en Uruguay también, Virginia andaba en Melo, en San Carlos, en Montevideo. Era una mujer que se movía un montón. No puede ser que nadie tenga una foto de la mujer, que no exista un registro de su palabra viva, de ella recitando, cuando era una mujer que dice que pasaba en los bares recitando, una mujer bastante bohemia. Es como algo muy raro, ¿no? Es como si alguien hubiera pasado y se hubiera encargado de borrar toda la obra de ella, ¿no? Entonces yo no creo que haya habido alguien que se haya encargado de hacer una cosa así. Para mí estamos como más descuidados de lo que pensamos y no hay gente que se haya interesado por su obra y que cuando aparezca más gente van a ir apareciendo más personas. Sin ir más lejos, hoy me llamó Amelo, el compañero de Lágrima Ríos, y me comentó que él tiene fotos de Claudio Brindis de Salas y que, bueno, el lunes voy a ir a hablar con él, pero es como que se empieza a mover también algo que no sabemos. Que ojalá que sí, porque me parece que no solo por Virginia, sino por toda la obra que hay atrás de Virginia y todos los derechos de un montón de gente que hizo un montón de cosas. Bueno, ese diario, sin ir más lejos, también es otra cosa, además de Virginia, ese diario que se llamaba Nuestra Raza, una pregunta también por ahí muy interesante, por ejemplo, aparecen textos de, no sé, de Onetti, de Galeano en un diario, ¿no? Y se publican 20 veces, y se hace una presentación y me parece bárbaro. Pero ¿cómo puede ser que un diario, que debe ser el diario que salió por más años de manera ininterrumpida en Uruguay, y nadie sepa ni siquiera del registro de esa prensa? Entonces, como todo muy raro. Bueno, para mí la respuesta es la discriminación total que siempre hemos vivido, que se trata también con la raza y se trata con todo, porque la discriminación está en todos los ámbitos, ¿no? Por eso, bueno, no sé, lo que yo pueda aportar, estoy a las órdenes, pero bueno, mi trabajo llega como hasta este lugar, también con la poesía afrodescendiente, en fin, de yo meterme como tanto en ese lugar, no me siento como con tanta autoridad, como les decía, los tiempos no han cambiado tanto, yo soy blanca, entonces son cosas que también me hacen pensar cómo Virginia también llegó a ese lugar, y que pasaron 70 años ya de su muerte, y de todas formas las cosas no cambiaron tanto como parece, ¿no? Ahora, es increíble que la obra de ella sea reconocida en otros países y acá no la conozcamos y no se dé a nivel de la educación. Sí, es increíble. Es increíble, sí, lo es, pero bueno. ¿Cómo llega a esos ámbitos académicos? Por ejemplo, en Estados Unidos, la obra de ella, ¿Mm? y acá con tanto bloqueo. Yo creo que su obra trascendió desde cuando ella estaba viva, ahí, o sea, ella alcanzó dimensiones muy grandes en su vida. Lo que ella logró fue ahí. Y creo también que, que probablemente o sea, los movimientos afrodescendientes a nivel de Norteamérica
están mucho más avanzados que acá en Uruguay, ¿no? En Uruguay, un Uruguay que hasta hace poco tiempo tenía esclavos, y sin ir más lejos, en Melo había lugares donde no podías entrar si eras negro. Entonces, me parece a mí que cualquier catedrático, ¿no?, que se haya hecho esta pregunta, va a llegar a Virginia Brinis de Salas, en cualquier parte del mundo, porque su obra está de dominio público. Si vos ponés poesía negra, afrodescendiente, primera poeta, si te interesa, si es una persona que culta o que simplemente, no sé, te guste la poesía o te interese saber qué hay en la poesía afrodescendiente o en la escritura afrodescendiente, vas a dar con Virginia, ¿no? Y ustedes saben que en otros lugares se ha tomado por un lugar de militancia también, la historia desde un lugar mucho más serio de lo que ha pasado en Uruguay, que por lo que veo hay un discurso enorme que no es el que es, porque digo, estamos terminando un gobierno de izquierda en donde Virginia Brinis de Salas no existe. Y eso es también una pregunta bastante interesante, porque más allá de cuestiones políticas, es como Virginia Brinis de Salas no le importa a nadie. Y bueno, y ahí esa pregunta es más profunda. ¿Es Virginia Brinis de Salas o es la escritura afrodescendiente? ¿No? Es como una cosa, me parece mucho más compleja, y bueno, ni que hablar de la obra de Virginia. Yo estoy realmente, a mí me encanta lo que ella escribe, y me parece mucho más jugado que lo que escribía Juana, por ejemplo, ¿no? Mucho mejor, incluso escrito, para mi forma de ver. Es una poesía totalmente actual, pero además la forma con la que ella escribe, las palabras que utiliza, el lenguaje, como antes decía, ¿no? Una mujer, ¿cómo va a escribir esto? Ella hizo una jugada enorme con eso que escribió, con una profundidad increíble, ¿tá? Y de esa forma realista, que obviamente, yo creo que si ahora existiera una Virginia Brinis de Salas, y saliera con ese discurso y con esa poesía, y tal vez le pasaba lo mismo. O más allá de la cuestión racial, también hay una cuestión política con Virginia, muy clara. Que bueno, capaz que, no sé, ella como que era una libre pensadora, capaz que estaba más del lado del anarquismo, entonces yo qué sé, esas cosas yo no las puedo asegurar, les puedo decir como los caminos y lo que yo veo y hasta dónde llegué y lo que he leído de la obra de ella, para que ustedes como que saquen sus conclusiones, ¿no? De lo que pasó con esta mujer, que bueno, sí creo que su obra se va a conocer, ¿no? A mí me ha pasado desde que estoy haciendo esto que también, por ejemplo, me escriben más de Brasil. En Brasil se han interesado mucho por la obra de ella, que acá en Uruguay, sin duda. Y porque Brasil también está con otra organización de valorar el trabajo después también cuando lo que pasó con Marielle Franco. O sea, hay cuestiones políticas que marcan cosas, ¿no? Y que hacen ver la importancia de la obra, de personas que se jugaron así la vida, ¿no? Que no solo dentro del lugar de la poesía, sino también desde la militancia política, ¿no? Desde el punto de vista político, ¿cómo era la vinculación con Álvaro Valle? Total, total. Alba también publicó en Nuestra Raza. Porque estamos hablando de los años 40, 50, Sí, cuando Álvaro Gallo sí, también estaba empezando su carrera política dentro del sí, fascismo. ¿Cómo era sí. esa mirada entre las dos personas? Bueno, eso yo no te lo sabría decir. Sí, sé que he encontrado como publicaciones de ella, de las dos, en los mismos lugares, desde un lugar y del otro. Eso está de público también, de dominio público. Y es un poco también representativa Álvaro Gallo de esta situación de las mujeres que buscaban su propio espacio. ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo creo que sí, que sin duda, y estaba al frente también de Nuestra Raza. Tiene muchas publicaciones ahí ella. Mirá, yo creo que era un gran... eh, en realidad pasa con las mujeres, y bueno, con la negritud, obviamente, con la afrodescendencia,
bueno, les voy a poner otro ejemplo, a nivel de pintura, de el grabado, por ejemplo, en Uruguay hubo un movimiento en los años 60, un poco antes de la dictadura, que fue liderado todo por mujeres, en donde estaba Olinda González, que es una grabadora para mí excepcional, y nadie sabe esas cosas. Fueron los que estuvieron a cargo de armar un sindicato de pintores, fueron todo mujeres, un montón de mujeres en Uruguay, digamos. Es como que también pasa, me parece a mí que Uruguay tiene un debe enorme con la historia escrita por las mujeres, ¿no? También, más allá de la negritud, de la afrodescendencia, uno va investigando y te das cuenta que los primeros pasos en muchos lugares fueron dados por mujeres que no existen, que nadie las recuerda ni las encontrás en ningún lugar. Y ahí, incluso nuestra raza, es muy interesante porque hay momentos de publicaciones en el diario en donde la mayoría son mujeres. Bueno, eso como les decía, ese diario ustedes lo pueden conseguir incluso si googlean, pueden bajar varias publicaciones de nuestra raza. En la página nace de la Facultad de Humanidades está. Pero también hay una página de, no sé si de humanidades, que la subieron como lingüistas, y sé que hay, como incluso como fotografiados los diarios, y yo sé que lo encontré, hay un PDF con un montón de diarios. Teniendo en cuenta que la obra de Virginia no era muy conocida, ¿cómo se sintió la repercusión luego de la representación de este musical? No te escuché la segunda parte. Que teniendo en cuenta que la obra de Virginia no era muy reconocida, ¿cuál fue la repercusión que tuvo luego de concierto? Sí. Uy, bueno. Ahí volvió, ahí se fue. Bueno, no puse la computadora porque me vine corriendo y estoy con el teléfono acá y la computadora atrás. Bueno, la verdad que yo vengo presentando esto de Virginia ya hace 2 años. Y yo no he notado como el interés que a mí me parece que tendría que tener la obra de ella, ¿viste? Si me preguntás realmente, pienso que ha sido bastante mezquina la respuesta de la gente, ¿viste? Sí, me parece. Pero no tanto de la prensa, capaz que la prensa le dio un poquito más de pelota, pero me parece que la gente no sé si le interesa tanto todo esto, y creo que es todo como, lamentablemente, la cultura está yendo por un lugar como más de marketing, ¿no? Como ese día que de pronto yo puse la foto de Virginia y como mucha gente pone me gusta y comparte y de pronto a alguien le interesa, y como que se ha perdido esa capacidad de asombro, ¿no? De decir, ¿acá qué pasa? ¿Por qué no sigo buscando eso? Y eso a mí por lo menos me da mucha tristeza, pero después por otro lado pasan cosas así como tú que te comunicaste, que me da una alegría grande, porque también pienso que a veces uno está muy ansioso y que las cosas llevan su tiempo, ¿no? Que no es todo de un día para el otro, que hay un trabajo que la gente empieza a ver, que se vea que es serio, ¿no? Que no es que a uno se le ocurrió inventar a un personaje así, ¿no? Y bueno, eso creo que también va tomando, voy a sacar esto, va tomando otras formas. Creo que ahora después de esta presentación se empezó como a hablar, por lo menos veo que hay gente como que me escribe, viste, que dice, nada, qué bueno que estás rescatando a Virginia, pero en realidad a mí eso como que me da un poco de gracia porque yo hago canciones, yo soy compositora, yo llegué a musicalizar a Virginia porque vi que esa obra me gustó muchísimo y me sentí muy identificada con su poesía, y fue más allá de Virginia, de su historia. Pero lo que veo es que es algo que a todos nos tendría, a todos y a todas nos tendría que interesar, conocer la obra de ella, ¿viste? Eso, pero bueno, estamos viviendo un momento político también complicado, entonces me parece que eso también hace que la gente esté como en otras cosas, o también puede jugar a favor de
bueno, como resistencia, como lucha, que aparezca una figura como la de Virginia, también me parece que tendría que darse como ese camino, sería bueno, pero no sé. Sí creo que hay más respuestas, sí, de gente joven, que eso seguro, que como de gente más, no sé, me ha costado muchísimo que la gente como mayor, que tenga vínculos con alguien o con otra persona, se acerque a ayudarme, ¿no? A decirme, mirá, podés hablar con fulano o podés hacer esto. He visto como un rechazo incluso a poder brindarme información o llegar a determinados lugares. Todo lo que he hecho me ha sido muy, muy difícil y ha sido todo a pulmón, desde llamar a alguien, ir a determinado lugar, conseguir una entrevista, no ha sido fácil, no, para nada. Y bueno, ojalá que a la gente le empiece a interesar, porque por eso, no solo por Virginia, sino porque me parece que hay que hacer justicia con una parte de la historia de este país que si bien está escrita, no está en los medios. De nuevo. Un segundito, el timbre de nuevo. Bueno. Disculpe, ahora sí, ahora ya pasó el timbre otra vez, disculpe. Acá no se escucha igual, así que no. Una pregunta medio final. ¿Qué vinculación tenía con Zarrilli, que era uno de los autores de estos textos escolares? Uh-huh. Que lo vimos aquí en la clase, lo que me llama un poco la atención, por lo menos personalmente, es que los textos escolares no hay mucha integración con el afrodescendiente. Hablando de los años 40, los años 50, los años 60. Y sin embargo, Zarrilli era una persona que conocía a Brindis de Sala. ¿Cómo se ve? Se puede vincular ambas cosas. ¿Cómo se puede entender que teniendo ese conocimiento no aparezca en los libros escolares, por ejemplo? Bueno, viste que la literatura, incluso en uruguaya, los personajes como, por ejemplo, sí, negros, vamos a hablar así, ¿no? Afrodescendientes, siempre aparecen como con papeles. Yo la otra vez me tomé el trabajo de leer una investigación de justamente de la literatura uruguaya, cuántos personajes negros o negras afrodescendientes aparecían, y qué lugar en la literatura se le había dado a ese tipo de personajes, ¿no? Y me asombró pensar en eso, que o aparece uno que, por ejemplo, hay escritores, ¿no? Que parece, así como yo les hablo de la imagen del barco, hay escritores que relatan un Uruguay que siempre es blanco. Que a pesar de que capaz que ellos hasta eran negros y el vecino era negro, pero es como que no, como que al momento de escribir, es como esa cosa de hablar en tercera persona, pero esa tercera persona siempre tiene un color de piel y no es la realidad, ¿no? Porque nosotros vivimos rodeados o sea, hay una diversidad todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que también que va por ahí, ¿no? De que pasó en todo, en los cargos políticos, en todo, imagínate en la literatura, ¿no? Lo que era poner un personaje principal, yo qué sé, el mismo Alsina en la historia de Artigas, ¿no? Por ejemplo, no sé, Juana de Ibarburu, en su obra, justo que estoy releyendo cosas, tenemos, yo qué sé, lo que describe de Chico Carlo, por ejemplo, que ahí yo creo que también hay una cosa como vanguardista al poner un personaje así, por ejemplo, pero me parece que también tiene que ver con eso, como con un ninguneo y con un miedo enorme, porque lamentablemente existió una discriminación terrible. Es eso. Imagínate también que la poeta que nosotros reconocemos y que trascendió a nivel mundial, que es Juana de Ibarburu, ya pensar en su postura, que era Juana de Ibarburu, cuando en realidad se llamaba Juana Fernández, y ese de Ibarburu es la esposa del coronel con el cargo más grande que había. Y era la sobrina de Aparicio Saravia. O sea, era Juana de Ibarburu, pero era todo eso también, ¿no? Y si colocamos a Virginia en este otro lugar que yo les decía, una mujer pobre, negra, fea,
independiente, con un cargo público. Ella misma se editó sus propios libros, como que tenía muchos motivos para que su trabajo sea ninguneado, ¿no? Ponemos a Juana de Ibarburu, ostentosa, con sus vestidos, linda, blanca, muy bonita, ¿ah? Porque Juana además tenía como acceso a... Ustedes saben que la belleza también es un valor en la cultura que a lo largo del tiempo se ha tenido que entender otro tipo de belleza por otro lugar y todo lo que se ha manejado por determinada élite con determinados conceptos de belleza, ¿no? Esas cosas no se hablan, pero están. A mí lo primero que me dijo, que me llamó la atención, esta poeta que conocía a la hija, me dijo, imagínate, además Virginia era negra y fea, me dijo. ¿No? Y yo quedé pensando, digo, mirá la palabra fealdad, ¿no? Como nadie la tiene tanto en cuenta, pero me encuentro justo ayer leyendo a mí siempre, cuando yo era niña, siempre me decían que Juana de Ibarburu cantaba. Yo ahora volví a Melo y empecé como a averiguar esa parte. Y cantaba, pero ¿y cómo? ¿Habrá algo de Juana que encuentre cantando? Y releyendo Chico Carlos, me doy cuenta que Juana, bueno, lo puede leer cualquiera, que Juana de Ibarburu deja de cantar, porque un día, es más, ella misma lo escribió, un día le va a cantar a Aparicio Saravia, muy arreglada, muy bonita, y Chico Carlos le dice, así te vas a ir a cantar, estás horrible, estás fea, le dice. Y Juana de Ibarburu se sintió con una vergüenza tan espantosa que no cantó nunca más. O sea, imagínense cómo una simple palabra pudo haber hecho determinados estragos en determinada cultura, en determinado momento, porque realmente ser fea era algo que te cerraba muchas puertas, fea para el ideal popular de lo que es la belleza, ¿no? Porque es lo primero que te dicen, viste, las personas de antes, Virginia era negra y fea, que además lo de fea es relativo, porque yo digo que ya al decir que era negra, yo creo que ya le ponían el subtítulo fea, porque digo, una estupidez garrafal, porque digo, perdón la palabra, pero me parece que la belleza es algo también cultural, ¿no? Pero bueno, ahí yo igual estoy hablando de suposiciones y de cosas que pienso personales. Algunas cosas no las tomen tan literal porque son cosas que yo voy viendo, que como ustedes mismos van cuestionándose, vuelvo al mismo lugar. Es increíble que la obra de ella no se conozca, ¿y por qué? Hoy nos estuviste contando algo de que ella estuvo relacionada a Melo. Sí. Tú eres de ahí, ¿no? Sí, exacto, No, sí. ¿se conoce algo de la historia de ella? ¿Se habla de ella? No, en Melo nadie sabe de la existencia de Virginia, incluso en Melo está como el último descendiente de lo que se dice de esclavos negros como originarios, que se llama Ramón Farías, es un hombre que tiene como 80 años. Imagínate que Virginia, si viviera ahora, tendría ella nació en 1908, 112 años tendría. O sea que es como que casi imposible conocer a alguien que la haya conocido, ¿no? Claro, pero se podría hablar por lo menos de ella. Sí. Y ella venía, la hija me comentó que ella venía, tenía una amiga en Melo, y que venía a un lugar acá, y se quedaba acá en Melo. Incluso el primer poema que ella publicó, lo publicó en Melo, en un diario de Melo. Y nadie lo conocía. Sí. Absolutamente nadie. Pero nadie, no, o sea, por ahora no he hablado con un pueblo, te imaginarás, con un pueblo he hablado, pero no, nadie sabe, nadie tiene idea, nadie, no, lamentablemente no. En San Carlos tal vez puede llegar a haber gente que pueda haberla conocido. Yo viví muchos años en San Carlos, pero es el lugar que me queda como por regresar a preguntar, ¿viste? Porque yo lo que sí estoy segura es que cuando demos con alguien así que haya conocido algo, es como que va a abrir muchas puertas. Porque es es como casi imposible relacionar una figura tan grande con 2 libros editados, que trascendió tanto, que de pronto su obra se apagó y nadie más supo nada de ella. Es algo muy extraño, realmente.
A ustedes les puede pasar que empiecen a hablar con gente y justo conozcan a un vecino, porque todo es así. Uruguay es bastante chico también. A la gente que le interesa esto y que habla con una persona, habla con otra. Por eso yo a donde voy hablo y hablo y hablo y cuento, porque me parece que es algo que sería bueno para todas, para todos, que se conozca la historia de ella realmente, bueno, que podamos acceder a eso, a algunas fotografías, a su historia, a su voz. A mí me interesa muchísimo encontrar un registro de su voz, por ejemplo, que no nació en el 1800, trabajó en radio, fue a la televisión, participó de tertulias con gente muy famosa. ¿Cómo puede ser que no exista nada de su obra? Es así. ¿Hija qué dice al respecto? ¿Tú te la conociste? Ahí no escuché. ¿Qué tu hija, qué dice al respecto de todo esto que no se haya reconocido? Tú que dijiste que la conociste, a la hija. ¿Qué dice la hija, dices tú? Sí, ¿qué opinas? Sí, la hija está muy contenta de que se conozca la obra de la madre, porque también ellas pasaron muchos años sabiendo quién era la mamá, sin que a nadie le interesara su obra. También sé que tiene mucho enojo por ejemplo, le han querido hacer homenajes a Virginia y ella no ha querido participar de esos homenajes. Como que accedió a esta investigación, pero como que no accede a todo, digamos. Y esa es la parte que ahí yo creo que también se puede descubrir algo. Es como que hay un rencor también, ¿no? Frente como al ninguneo de eso, a ella, que la familia como que no le interesa mucho participar de homenajes. Como que dicen que como cuando ella falleció, como que fue tan terrible lo que le hicieron, que no, como que no les interesa los homenajes a Virginia. Una consulta. ¿Usted conoce algún otro persona del mundo afro que no haya sido muy reconocido, sea de cualquier otro ámbito, además de literatura, ya sea de la época actual o histórica de Uruguay? Que si conozco a otra persona así afrodescendiente que le haya pasado lo mismo que a Virginia, Sí. bueno, como te decía, hay una lista enorme de personas que le pasaron lo mismo que a Virginia. Son muchos poetas y escritores, que ahí en ese diario, en Nuestra Raza, vas a encontrar un montón de nombres de personas que escribieron y que es una cosa que yo después seguí musicalizando a los poetas, la poesía del Bozal. Pero me encontré o sea, son muchas personas, no es solo Virginia. Virginia justo es la primera poeta que edita un libro en Latinoamérica, pero que no es algo menor, ¿no? Pero son muchas mujeres y muchos varones que les pasó lo mismo, que les pasa, ¿no? Porque escribieron muchas cosas y nadie conoce su obra. Probablemente esto pase en otros ámbitos, ¿no? Con investigadores, o sea, yo me metí con la poesía, pero pues, estoy segura que debe de pasar en todo, en todos los lugares, ¿Qué sería no lo solo en la cultura. Sí, ¿Cómo se caracterizaría? la poesía del Bozal, ¿qué dices ¿Cómo tú? se caracterizaría? ¿Qué la Sí, representaría? Yo no bueno, escuchar lo que por lo menos no haya escuchado de los compañeros. bueno, esta poesía que yo musicalicé ahora, no van a encontrar tanta cosa escrita, porque no hay mucha, son pocos poemas que por lo menos por ahora están registrados. Yo musicalicé a un poeta que se llama Juan Julio Rascaeta, que también era amigo de Virginia, pero este poeta creo que él en realidad como que era más letrado y escribía lo que escuchaba. No lo tengo tan claro. Pero es una poesía como todo medio hablada y de denuncia total. Por ejemplo, les voy a recitar un poco, se entiende lo que se dice, pero con palabras afro en el medio de la poesía y palabras como por la mitad. Por ejemplo,
no decían, por ejemplo, usted, sino usted, ¿no? Como el lunfardo mal hablado, que ahora nosotros podríamos transcribir de gente que no sabe hablar bien, por ejemplo, entre comillas, porque hablamos todos, ¿no? Este testamento negro dice, a usted, señor, mandé llamar, muriendo estoy. Haga mi testamento, tardé, más tarde voy. Tengo esta tarima, tengo esta camisa, tengo este chiripá, tengo este libro de misa, yo no puedo rezar. Es como por ahí el lenguaje de lo que se maneja, y es como que le faltan palabras, ¿no? Letras. No es rezar, es rezar, y a su vez palabras afros, totales. Con este trabajo también llego a descubrir un idioma que se habla en la frontera, que es el idioma corrupío, que se habla solo así, por ejemplo, en Melo, en Rivera, en Artigas, que es un idioma afrodescendiente, que también es otra cosa muy interesante, porque acá en Melo hay palabras del idioma corrupío que siguen en el lunfardo popular de la gente. Por ejemplo, la palabra cambota, que en el sur alguien dice, se dio un niño se dio vuelta a cambota, significa darse vuelta a carnero, ¿no? Sin embargo, acá en Melo no decimos así, decimos vuelta a cambota, y cambota es una palabra afrodescendiente. Y así hay un montón de palabras. Yo me hice una lista, o sea, vengo recopilando también palabras que voy viendo, y también musicalicé con el idioma corrupío desde ese lugar. Pero yo me metí más que nada con la parte de musicalizar, ¿tá? De crear determinadas cosas para ese lenguaje. Pero como les decía, como yo soy blanca, tampoco tengo como la autoridad de explayarme otras cosas. Lo que también cuestiono, porque me parece que ahí también es caer en el mismo lugar de discriminación, pero desde la otra parte. Pero bueno, es algo que con el tiempo también se irá viendo para dónde va. A mí me pasa que yo tengo una abuela, una bisabuela, en realidad una tatarabuela, que era mamá de mi bisabuela, que era esclava, era negra y era esclava. Y ella tiene o sea, mi abuela, mi bisabuela Rosa, fue la hija de ella. En mi familia yo me crié siempre escuchando historias de ella, y siempre siendo muy discriminada, a pesar de que yo tengo una abuela con rasgos negros y todo eso, y creo que también eso me llevó a no discriminar, a entender que las cosas iban por otro lado, y nacer en un pueblo en donde la mayoría de la gente tiene rasgos afrodescendientes, indígenas, y discrimina a la gente, ¿no? Como les decía, hace pocos años, acá en Melo, habían bailes en donde los negros no podían entrar. Increíble. Entonces, Además, hablar de ahora de sí. la actualidad. Sí, eso no hace mucho tiempo. Es increíble que lo que usted mencionaba del idioma, se conoce bien el lunfardo, o por lo menos se lo entiende, pero no se conoce de este otro lengua fronteriza. Es una gran paradoja. Sí, por eso yo les decía, como les decía, la discriminación, no hay que ir solamente a Virginia Brindis de Salas para darnos cuenta que la discriminación es algo mucho más común, lamentablemente, de lo que nosotros pensamos. Lo viví yo en carne propia por ser de Melo, por irme a Montevideo con mi guitarra, por ser de frontera, por todas esas cosas que te das cuenta que realmente la discriminación existe. Cuando uno te dice, no, pero allá el candombe, como que uno lo viera por la tele. Cuando yo me crié escuchando escuelas, acá se dice escuelas de candombe, ¿tá? Pero hay varias, y hay muchas, ¿no? Y como que tienen esa imagen también de uno como que sale prácticamente con un caballo. Yo, Melo de ciudad, todo eso también es parte de una discriminación. Cuando te dicen interior del país, es discriminación, porque en el interior estamos todos y todas. Todos somos del interior. Montevideo también está en el interior. Como una visión muy centralista de las cosas, y que lamentablemente, si bien nos acusaban de ignorantes a nosotros, creo que lamentablemente, gracias a que no reconocimiento de otras, de que ellos también ignoran cosas, es que también estamos en este lugar. Es como que tiene que haber un momento donde uno se tiene que cansar de estar explicando todo el tiempo todo, ¿no?
de que también tiene que venir esa parte de no, acá también hay cosas valiosas, acá también pasan otras cosas, va más allá de los gobiernos, de lo que sea, no, hay una cultura que no es que uno no tiene por qué andar explicándola todo el tiempo. Y tienen que venir como en la época de la colonización a explicarnos lo que es el candombe, lo que es la murga. Acá también se hace murga, acá también se hace candombe. Y se hace de una manera tan genuina como pasa en otros lugares. Es como que es un poco esa lucha cultural, ¿no? Esa batalla cultural, si se quiere, que se da también en el interior con la centralización de la cultura. Y bueno, ahí también encontramos eso, el lenguaje afrodescendiente, que ha sido totalmente discriminado, pero es como un todo la discriminación. Yo me di cuenta que es mucho más amplio el concepto de discriminación que solamente la afrodescendencia, sino que es porque sos de la frontera, porque sos del interior, porque sos mujer, es como que eso es la parte que me parece a mí la lucha de llegar a un lugar de vernos como seres humanos, como personas, más allá del lugar, de que todas las personas tienen una riqueza, todos somos parte de una cultura, no nos tienen que venir a culturizar a nadie ni abrirle la cabeza a nadie. Todos tenemos algo para decir y para aprender, ¿no? Pero bueno, ahí ya me fui para otro lugar. No, pero es increíble que, bueno, que nos estás pasando también un poco de información de tu departamento que nosotros quizás no estábamos bien enterados. Realmente. Digo, es como una región lejana, entre comillas. Lejana no en la distancia geográfica, pero sí quizás en términos culturales, porque Sí. Uruguay es un país chiquito en territorio, pero parece que las distancias fueron de siglos, enormes. Sí. Sí, es que yo digo que los departamentos en Uruguay no somos departamentos, como islas, ¿no? Como que ahora yo creo que con esta situación que estamos viviendo epidemiológica, ¿no? Con la pandemia, se ha dado también como un acercamiento desde otros lugares, porque como quedó tan claro, el capitalismo hizo una división ahora tan clara, ¿no? No solo de los lugares, sino de las personas, ¿no? Que se llegó a ese punto tan extremo de dividirnos como personas, ¿no? El individualismo, ¿no? Entonces, como que una manera de sobrevivir también nos lleva a encontrarnos y a decir, no, pero como salir de la caverna, ¿no? Decir, no, pero, y animarnos, ¿no? A decir, no, pero no era tan terrible esto otro. Está bueno conocer al otro, está bueno saber qué pasa, ¿no? Pero que eso como que va por ahí, o yo lo entiendo desde ese lugar. A mí yo siempre sentí como mucho dolor y como que, viste, justo como hablan eso, yo vuelvo a la colonización, de uno tener que estar explicando la cultura que tiene. Me pasó, les cuento una anécdota, cuando yo grabé mi primer disco, que los críticos decían que me criticaban porque yo hablaba con la Y, que yo pronunciaba la Y, ¿no? Y yo vengo de un lugar, que es Melo, donde toda la gente habla con la Y. Entonces, mi pregunta fue, ¿yo tengo que aprender a hablar como ellos? ¿O ellos tienen que aprender a escucharme a mí sin discriminar como yo hablo, ¿no? Porque la pregunta también es así, es como que siempre quieren como cambiarnos de un lugar o de otro y somos personas. Acá lo importante es ser mejores personas. No sé, seguir plantados desde el lugar de por qué habla así, o por qué usa el pelo así, o por qué tiene el ojo verde y el otro tiene el ojo fosforescente, me parece como que ya está. Si hay algo que nos tiene que haber servido toda esta magnificación de las redes sociales, es darnos cuenta de la riqueza humana que hay en el mundo, ¿no? Ya está, es como, lo otro es como que está de más, ¿viste? Pero bueno, eso es un pensamiento personal, ¿no? Porque yo sufrí mucha discriminación, la sentí mucho, y me costó mucho como plantarme en un lugar y decir, no, vos, o por lo menos si pensás diferente, no me lastimes. Porque duelen esas cosas y provocan cosas como, por ejemplo, a Juana, que dejó de cantar, ¿no? A Virginia, que se murió muy joven, porque también supongo que el estrés que tendría esa mujer con todo lo que le pasaba, se murió de un derrame, porque subió la presión y se murió. No debe de haber sido fácil haber sido Virginia en ese momento de la vida.
porque supongo que estaría muy sola, ¿no? Sí, chiquilines, les iba a decir, yo les quería agradecer, sí. Al contrario, una pregunta, una curiosidad. Los colegas de historia de ahí de Meli, ¿cómo ven a Ujú. la figura de Virginia Brindis de Sala? Digo, en los liceos, en las escuelas, de ahí de la zona. ¿Están más receptivos? Les voy a decir que en realidad no están muy enterados de esto, porque yo me vine hace un año a Melo y seguí como trabajando en otros lugares, y en Melo me ha pasado que no me han dejado cantar en el teatro de Melo. Entonces yo el trabajo de Virginia no lo pude presentar nunca acá. ¿Y por qué? ¿Qué le dijeron? La pandemia no puede ser. No, porque fue desde el año pasado. No, el tema creo que es por una cuestión política, que no me dejan cantar, ¿no? Sí, algo que es increíble, pero es así. Es que la ven como una persona inclasificable a Virginia Brindis, como muy independiente, quizás de los liderazgos políticos actuales, y por eso la tratan de omitir. Sí, yo creo que no, que a un gobierno como el que hay acá en Melo, que es un gobierno como bastante tradicional, no le interesa Virginia. Seguro que no. ¿Cuándo finalizaría tu investigación de Virginia? ¿Cuándo dirías que tu trabajo ya finalizó y está realizado? Mira, yo estoy escribiendo como un ensayo sobre estas cosas que he ido investigando y me gustaría cerrarlo así, pero ¿qué pasa? Siempre me están apareciendo cosas nuevas. Entonces, no lo sé. Lo que sí sé es que voy a cerrar el disco de Virginia, que ya lo estoy terminando de grabar y bueno, eso va a ser parte de cerrar una etapa con ella. Pero lo otro no, ni siquiera me quiero poner un plazo porque me parece como una experiencia nueva, me gusta mucho escribir y siempre aparece algo diferente, y creo que todavía hay muchas cosas por decir y que todavía pueden aparecer, viste, de ella. Pero me gustaría poder publicar, y las entrevistas que le hice a la hija, me gustaría mucho poder hacerlo así. Bueno, como fui yo la que te contactó, te agradezco por darnos la oportunidad de conocer un poco de Virginia, y bueno, también de contarnos tantas historias y de conocer un poco también de Melo, que creo que en este momento que estamos hablando un poco de lo que es, ¿no?, la afrodescendencia, los esclavos y todo, está bueno también. Bueno, yo también les agradezco mucho y bueno, ojalá que también pueda conocer más de ese lugar en otro momento. Cuando tenga el disco... Muchas gracias, y gracias gracias al profesor que también se copó en hablar de Virginia. Muchas gracias. Me alegra mucho, de verdad que me da mucha alegría. Bueno, estaba muy enriquecido. La verdad que sí. Y el disco tiene que venir a presentarlo acá a Rosario también. ¿Cómo no? Me encantaría. Yo tengo un compañero cantautor de Colonia, pero creo que no es de ahí. Capaz que lo conocen, no sé. Fernando Cortizo se llama. Bueno, dejó en la casa. Sí, Mauricio. dejó en la casa. No sé, Fernando. Somos muy amigos. He cantado con él. Entonces, algo va a salir. Algo va a salir. Bueno, les agradezco mucho nuevamente. Que pasen muy bien. Chau. Espero haber sido útil de algo. Chau, chau. Gracias. Excelente. Qué linda, Charo. La verdad que... Ay, te